estaremos hablando sobre la terapia asistida con perros, porque bueno, pues a lo largo de 6 años en este programa y que hemos tenido diferentes asociaciones y testimonios, muchas de estas enfermedades y ciertos trastornos, bueno, pues nos han comentado el beneficio que ha sido y la ayuda que ustedes han logrado a través de, bueno, estas terapias. Así es que yo te invito a que te quedes con nosotros. Están dos invitados muy, muy buenos, muy expertos en todo esto que hacen con los perritos. Y además, bueno, pues para que conozcas y también si tú tienes un perrito en tu casa, bueno, pues aprendas un poco sobre cómo te pueden ayudar, no nada más la alegría que es tener un chucho en nuestras vidas. Gracias a Juanito, perdón, que está en los controles. Chuy Preciado en la asistencia de producción, soy Rosy Muñoz y ya está con nosotros Lisset González, que bueno, pues está al frente de Protección Animal, también está en la revista Narices y en un montón de lugares, todo lo que tenga que ver, no nada más con los perros, sino con todos los animales. ¿Cómo estás, Lisset? Hola, Rosy, yo muy bien, buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pues aquí, llegando tarde, perdóname. No, estás llegando muy bien, porque mira, si no hubieras dicho, la gente ni cuenta se hubiera dado, porque vamos arrancando, pero bueno, ya lo dijiste. Qué bueno, pues entonces yo solita me eché de cabeza. Pues sí, Rosy, trabajando en muchos proyectos en pro de bienestar animal, ya sabes que es el tema que nos apasiona y lo que de alguna manera nos ha tenido trabajando todos estos últimos 14 años. 14 años, que se dice como muy fácil, pero la verdad es que ha sido un gran trabajo y un gran esfuerzo, ¿no? Sabes que de 2 años y medio yo creo que para acá las cosas y los animales ya empiezan a tener otro significado en la vida de los ciudadanos, ¿no? Anteriormente era súper difícil, tú trabajabas para los animales y te decían ¿qué? Uh-huh. Ahorita ya afortunadamente te digo, de 2 años y medio para acá, todo esto ha cambiado muchísimo. Ajá, y también las redes sociales, ¿no? Creo que las redes sociales han ayudado en gran medida a difundir, pues, tanto el maltrato como los beneficios con los animales. Sí, definitivamente las redes sociales vienen a cubrir esa parte de comunicación uh-huh. que no teníamos. La difusión que de alguna manera buscábamos, las redes sociales nos vinieron a ayudar muchísimo. Como medio de comunicación, ya sabes, como Narices ya tenemos 6 años trabajando, regalábamos la revista, pero era bien difícil porque la gente no lee. Uh-huh. La llevábamos al médico veterinario, pero no iba al médico veterinario. Uh-huh. Entonces ya ahorita sí, como bien lo dices tú, por medio de las redes sociales y programas como el tuyo, que también ustedes son súper sensibles uh-huh. al sufrimiento de los animales, nos han venido a ayudar muchísimo a que la gente entienda por qué es la lucha a favor de los animales. Claro, también está con nosotros, aprovecho para presentarles a Carlos Alberto Mendoza, psicólogo y adiestrador canino de perros de terapia. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal, Rosy? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar de temas de los caninos muy importantes, tanto ya lo habías comentado tú para las personas, todos los beneficios que ellos aportan, como en general para la ciudadanía y luego la convivencia vecinal, que también se puede generar a través de espacios públicos en donde podamos compartir precisamente a través de nuestras mascotas. Y que tú nos vas a resolver estas dudas, porque bueno, tengo aquí un artículo que salió en un periódico de circulación nacional donde vienen algunos beneficios de tener un perro en casa, pero por ejemplo, me llama la atención, detectan cáncer, detectan convulsiones, reducen estrés laboral, detectan bajo nivel de azúcar y bueno, los vamos a estar comentando a lo largo del programa, pero a ver, ¿cómo es posible? Porque a veces todavía se nos hace imposible que un perro, bueno, pues tenga todas estas cualidades y que ayude a los humanos. Así es, bueno, ya de entrada el convivir con una mascota, con otro ser vivo, con las cualidades que ellos poseen ya por naturaleza, es sumamente benéfico para los humanos, tanto a nivel físico, a nivel fisiológico, como a nivel psicológico y emocional. Ya el poseer una mascota, hay estudios que reportan que las personas que conviven con perros, por ejemplo, o con gatos, cualquier tipo de mascota apta para vivir en casa, reporta, por ejemplo, menores niveles de estrés, menores niveles de hipertensión, reducen sus visitas al médico. En general, la consulta al médico son menos frecuentes en personas que conviven con mascotas. Claro que es importante hablar de qué tipo de interacción y de convivio tienen con las mascotas en casa, porque no es lo mismo vivir con 1 o 2 mascotas a tener de repente por ahí algunos problemas de acumulación que también se presentan mucho y se han estado presentando mucho también incluso en nuestra misma sociedad, y ya es un problema serio incluso a nivel psicológico que repercute tanto en la salud de la persona como de los perros que luego tienen en situación de hacinamiento, pero también en lo social, ¿no? En el espacio vecinal,
también es una problemática importante. Pero hablando específicamente de los beneficios que nos reportan los animales, podemos hablar, ya lo comentabas tú, simplemente por el hecho de tener una mascota, pues vamos a tener nosotros mismos mayor interacción social. En los niños está comprobado también que desde pequeños o edades tempranas que conviven ya con mascotas en casas, estos tienen un sistema inmunológico mucho más fuerte, son menos propensos a algunas enfermedades. Contrario a lo que se piensa, puede reducir situaciones, por ejemplo, de asma en los niños, que también luego por ahí muchos de los prejuicios, incluso todavía de la parte del sector médico, gira en torno a este tipo de problemáticas de cuestiones respiratorias, ¿no? Pero teniendo bien clara la información de lo que implica tener un perro o una mascota en casa, con todas las implicaciones de salud que debemos de procurarles, puede repercutir también en beneficios a nosotros mismos. Y hablando de lo que tú ya comentabas así muy puntualmente, podemos hablar de dos figuras muy específicas en términos de terapia que pueden proporcionar específicamente los perros para los humanos, y estas son el perro de terapia y el perro de asistencia. Tú ya nos manejabas algunos puntos que se ubicarían más en estos perros de asistencia o de servicio. Por ejemplo, y ya en México podemos estar contentos porque ya tenemos al primer perro detector de bajones de azúcar para un niño. El perro es de nombre Vikingo, y si me permites mencionarlo, por ejemplo, lo entrega Fundación Bocalán, que está haciendo un trabajo importante ya también en México. Y bueno, ya tenemos ahí la gran sorpresa. Ahora lo que nos falta también como sociedad, como medios de comunicación, en el sector empresarial incluso, es concientizarnos y sensibilizarnos a esa parte del acceso a este tipo de perros. Bien es difícil por la mala educación que tenemos de lo que implica tener una mascota ya en sí, y lo que implicaría llevarla a espacios públicos. Es un poco complicado, y por eso todos estos sectores están un poco recelosos, ¿no?, al acceso de las mascotas. Sin embargo, un poco de conciencia y de sensibilización y el trabajo importantísimo que realizan estos perros puede abrirles las puertas y causar mayores beneficios a más gente. Vamos a la pausa. Es muy interesante todo lo que nos estás diciendo, Carlos, y que nos expliques así, ahora sí que con peras y manzanas, todos los que tenemos a nuestro cargo alguna mascota. Bueno, sí, todos son aptos para estas terapias. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo le haces? ¿Cómo lo detectas? Vamos a la pausa. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, bueno, pues estamos en Mujeres Sexto Sentido a través de Facebook. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 18 minutos. Mujeres Sexto Sentido a través de Facebook para tus comentarios y tus preguntas o lo que nos quieras hacer llegar esta tarde en Historias y Vida, que estamos hablando sobre la terapia con perros. Y bueno, pues estamos conociendo la diferencia entre un perro de terapia, entre un perro de asistencia. Están con nosotros Carlos Alberto Mendoza, que es psicólogo y adiestrador canino de perros de terapia. Y también está Lizeth González, presidenta de Protección Animal y de Narices. Y bueno, yo te decía antes de irnos a la pausa, Carlos, que nos explicaras cómo es posible, bueno, tú que tienes toda la información y la educación en esto, cómo detectas o cómo sabes, o todos los perros en general pueden tener estas cualidades en cuestión de terapia, o perros que son de asistencia. Así es. En el caso de perros de asistencia es un poquito más complejo y lo explicamos un poquito más adelante. Para perros de terapia, en ambos casos es muy importante la selección que tenemos que hacer de los perros que participan en estas sesiones. Ahora se da mucho el asunto de las visitas de perros, digamos, muy sociables en asilos de ancianos, incluso en escuelas, dando algunos talleres. Con este tipo de situaciones no hay ningún problema, casi cualquier perro pudiera participar para enseñar valores, para enseñar cuestiones de educación ambiental, de tenencia responsable de una mascota hacia los niños. Casi cualquier perro lo puedes llevar sabiendo qué material es lo que le vas a proporcionar a los usuarios, sean adultos mayores o sean niños. Y teniendo un perro altamente sociable, puedes participar. Ya hablando de sesiones de terapia como tal, y aquí sí cabe mencionar importante que en este tipo de sesiones deben de ser controladas por un profesional de la salud humana y con el apoyo, por supuesto, de un profesional de la salud animal, es decir, un médico veterinario, porque aquí estamos entrando ya en términos tal cual formales de una terapia, de una sesión ya sea de rehabilitación física o de psicoterapia, una sesión de salud mental asistida con un animal, en este caso un perro,
para niños, para mujeres incluso, o para toda una familia se puede utilizar. ¿Cómo funcionan los perros de terapia? Al hacer la selección de estos perros nosotros buscamos un temperamento muy estable, que sean muy sociables, necesitamos que sea un perro tranquilo sin que llegue a ser aletargado. No nos pueden funcionar muy bien los perros que son muy hiperactivos. Buscamos sobre todo también en la mayoría de estas sesiones, casi siempre el manejador de este perro es su propio dueño. Entonces también buscamos capacitar al dueño, una vez seleccionado ese perrito, para entonces él se dedique a manejar y a observar que su perrito en todo momento se encuentra cómodo con la sesión, que la va a dirigir el profesional de la salud. Sea una sesión de rehabilitación física, pues entonces será un fisioterapeuta el que esté ahí, o de terapia ocupacional o terapia de lenguaje, un profesional en su área, y su manejador del perrito. Uh-huh. El manejador del perrito únicamente va a vigilar que el perrito se encuentre cómodo, se le capacita en el sentido de observar si en algún momento el perrito muestra señales de incomodidad, entonces hay maneras adecuadas para retirarlo y que siga la terapia, porque es una terapia en forma. ¿En qué ayuda? El perrito, sobre todo con niños, pues invita a interactuar con el animalito. Entonces se diseñan actividades a manera lúdica, es decir, a través de juegos, en donde previamente se diseñan con una estructura ya con un objetivo terapéutico muy determinado. Por ejemplo, si se quiere trabajar movimientos de extensión, por ejemplo, entonces se hacen algunas actividades de rotación, se le pide al niñito que coja un premiecito para el perro, que puede ser un pedacito de salchicha, y entonces hacer patrón cruzado para que con la otra mano se lo dé. Uh-huh. El perrito debe de saber estar quieto en una posición y mantenerse así durante unos 45 minutos, que es lo que dura más o menos la sesión. ¿Cuánto tiempo te lleva el trabajar con un perrito para que logres este objetivo? Claro, bien. Obviamente, ya hablando de los perritos, pues cada uno va a ser muy distinto. Lo más importante es la selección, y dentro de la selección vemos la capacidad de aprendizaje también del perrito. Y hay algunos perritos que muestran conductas que puedes introducir a las sesiones de terapia que son muy propias de ese perrito. Pero hablando formalmente, por lo menos ese perrito debe de tener una educación o una obediencia básica. Ya para algunas sesiones buscamos algo también más complejo, es decir, que se pueda controlar a ese perrito, que le guste ser controlado, pero incluso sin correa, por ejemplo. Y estamos hablando de entre 3 a 6 meses, algunos casos, y le vemos mucho potencial a un perrito, hasta 1 año incluso de preparación para introducirlo a estas sesiones formales de terapia. Ahora, ¿cómo hacer para que tenga la empatía entre el niño y entre el perrito? Porque, bueno, pues es diferente cuando tiene uno un perrito en casa y que los niños conviven, porque pues es parte de la familia, a cuando va a algún lugar para recibir la terapia. Y sabemos que hay ciertos niños que tienen mucho miedo, mucho temor, y que también, bueno, pues de repente los perros detectan, ¿no? Cuando un niño no está como en la misma sintonía, ¿no? Correcto, tocaste un tema muy importante, y en ese sentido también trabajamos mucho con los propietarios de los perritos que participan en estas sesiones, en el sentido de trabajar la desvinculación o el apego insano que pueda tener con su mascota, para que ese perrito pueda ser capaz de trabajar por una tercera persona que no convive dentro de su entorno habitual, pero que sabemos que ese perrito va a estar con él generando ese vínculo sin que se llegue a generar una situación de apego ya de tipo insano. Es decir, nosotros también trabajamos en la parte en la que luego hay niños, sí que hay algunos en los que les tienen algún temor, hacemos algunas sesiones previas de acercamiento, de desensibilización, de habituación entre el niño y entre el perrito, pero luego hay niños que luego quieren acaparar al revés a un solo perrito, que les llama demasiado la atención y quieren solamente estar trabajando con ese perrito, y luego si se los quitas también te crea otra serie de complicaciones, ¿no? Que van más allá de la terapia física. Entonces también trabajamos en el sentido de rotar un poquito a los animales para que todos sean capaces de convivir con todos dentro de las sesiones. ¿Qué pasa si uno de estos perritos es muy agresivo o de repente también, bueno, que a lo mejor estuvo mucho tiempo en la calle y no saben cómo, pues qué mañas o claro, qué es lo que vivió y de repente, bueno, pues puede salir contraproducente para tenerlo en la terapia? Correcto, en este sentido por eso hacemos mucho hincapié en la selección del perrito. No vamos a incorporar a cualquier perrito, ya lo comentabas tú muy bien. Tenemos que hacer una observación y una evaluación
muy detallada de ese perrito. Hay periodos de espera en los que incluso cuando se trata de perritos adoptados, pues naturalmente no sabemos su historia de vida, si tuvo alguna situación conflictiva que le haya generado algún incluso trastorno o que posteriormente pueda presentar este tipo de agresiones. Por eso también es importante la capacitación en cuanto al comportamiento de esa especie, para saber observar y valorar y saber en qué tiempos debemos de esperar a que ese perrito muestre su verdadero temperamento. Porque en el caso de perritos adoptados, al principio llegan a ser como muy modositos y luego también como parte nuestra humana erróneamente tendemos a sobreprotegerlos, entonces estamos generando ahí un doble problema. Y resulta que después del periodo de adaptación de ese perrito a su nuevo hogar, a una nueva dinámica de vida, es cuando él genera o emerge su verdadero temperamento, y entonces ya tenemos ahí algunos problemas, y es que entonces además los sobreprotegimos y los humanizamos. Tenemos perritos poco controlables, agresivos con otros perritos o con otras personas, etcétera. Entonces por ello es importante primero mantenerlos en observación un tiempo y después irlos exponiendo gradualmente, no en sesiones de terapia inmediatamente. Haremos la socialización con niños, pero con niños obviamente con supervisión, que no sean parte de una sesión de terapia, y vamos observando. Si vemos que en algún momento ese perrito muestra algún signo de reactividad o agresividad, lo descartamos para alguna serie de trabajos. ¿Qué terapias, o tú específicamente, con qué trastornos o con qué padecimientos has trabajado? Bien, hablando de psicoterapia, funciona muy bien en niños con situaciones de bullying, es decir, con acoso escolar, niños que están inmersos en problemas de divorcio de los papás, niños con baja autoestima, niños con problemas de conducta que queramos regularles o que generemos autorregulación en ellos. También podemos trabajar, en este caso, con perros un poquito más activos, que necesitemos que el niño se apropie más de sí mismo para controlarlo y a la vez autocontrolarse a él. En situaciones de rehabilitación, funciona muy bien con parálisis cerebral infantil. Hacemos mucha estimulación temprana, mucha estimulación basal o multisensorial, niños con síndrome de Down, niños con trastorno del espectro autista, por supuesto. Son principalmente con las poblaciones con las que más trabajamos, porque son las que reportan más beneficios. ¿Y qué avances, no sé, si tú recuerdas algún caso en específico, sí, que digas yo, esto, por eso me gusta difundir y decir, porque yo lo he vivido, ¿no? Claro. Principalmente, por ejemplo, en niños con autismo, se genera mucho la parte del contacto visual u ocular. Es una característica de los niños que tienen este trastorno, el escaso contacto visual que tienen en general con las personas. Bueno, una vez logrado esto, pues se pueden trabajar muchísimas otras cosas más, pero en el caso de los animales, particularmente de los perros, los niños tienen un acercamiento con estos seres, como no tienen los prejuicios que nosotros sí tenemos de cómo deben de comportarse, entre comillas. Al perro no le interesa eso, no sabe, simplemente su acercamiento y su interacción es muy natural, el niño lo percibe así y es capaz de interactuar con él y generar ese primero contacto visual. Después de ahí partimos con una serie de actividades que el niño, por estar motivado, por interactuar con ese perrito, va a enfocarse a una tarea que nosotros querramos. En el caso de algunos niños en particular, por ejemplo, estuvimos yendo mucho al CRIT, todavía se está yendo ahí, niños que van al CRIT con situaciones psicológicas de tipo de baja autoestima, al participar o insertarlos en programas con perros, por ejemplo, niños que son capaces de seguir instrucciones, a ellos les enseñamos a entrenar a un perrito. Obviamente se requiere un perrito muy sociable. Te voy a interrumpir, sí, claro. Perdóname, porque tenemos que ir a una pausa, pero al regreso seguimos con este historia. tema. Y también lo que tú mencionas, si yo no tengo un perrito en casa y mi niño lo necesita, lo tengo que llevar o tengo que adoptar uno. Bueno, ahorita de regreso nos comentas. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 33 minutos, estamos hablando sobre la terapia asistida o perros de asistencia. Y bueno, pues está con nosotros Lisette, por si te estás incorporando a este programa, bueno, pues te los presento de nuevo. Lisette González, presidenta de Protección Animal y de Narices, y que también, bueno, en unos minutos vamos a estar hablando sobre un proyecto que ya se está trabajando aquí en Guadalajara, la Red de Parques Caninos,
Y mientras tanto seguimos también platicando con Carlos Alberto Mendoza, que está, bueno, pues al frente de estos perros de asistencia. Tiene también una asociación, bueno, ¿cómo lo es? ¿Brío? Brío es un grupo de educación canina. Educación canina, y que bueno, pues ahorita también te vamos a dar los teléfonos donde los puedes contactar si tú tienes alguna pregunta, si también quieres que tu perro a lo mejor bueno, pues ayude de esta manera a diferentes grupos que lo necesitan, grupos vulnerables. Bueno, pues te vamos a decir dónde te pongas en contacto. Pero nos quedamos con algo muy importante, Carlos, cómo trabajar esta parte. Si yo necesito o mi hijo o mi hija tiene algún problema, vamos a suponer que es una cuestión emocional, como está pasando esto tan común del bullying, ¿no? Uh-huh. Y que yo no tengo, a lo mejor por el espacio, oportunidad de tener alguna mascota. Uh-huh. Sin embargo, necesito que, bueno, pues a través de esta terapia, sé que a lo mejor le va a beneficiar a mi hijo. Uh-huh. ¿Cómo se puede mantener esta trabajo o esta conexión con el hijo, aunque no se tenga una mascota en casa, o es necesario? Bien, comentas algo bien importante, porque precisamente, por ejemplo, en casos de niños que atendíamos en centros de rehabilitación infantil, ellos generaban un vínculo importante con las mascotas a pesar de no vivir con ellas. Ellos esperaban semana tras semana su sesión con el perrito, iban incluso gustosos a la terapia para trabajar con ellos, uh-huh. Y pues ya les dabas toda la semana de temas para que ellos hablaran con sus compañeros en la escuela, y además estás generando situaciones de inclusión social en la escuela, por ejemplo, pero se puede trabajar en ese sentido. En otro caso también podríamos asesorar en el caso de incorporar a un perrito para trabajar algunas cuestiones de algún niño o algún hijo en la familia muy en particular. Uh-huh. A pesar de tener lo que consideraríamos espacios reducidos, con una orientación adecuada puede ser capaz de generar la oportunidad de que esa familia incorpore o integre un perrito o un gatito en casa sin que eso devenga en cambios drásticos, uh-huh, de sus hábitos de vida. O sea, con una asesoría profesional se pudiera lograr ese sentido. Si no, entonces cada vez están abriendo más estos espacios donde niños con situaciones muy particulares pueden ser atendidos con estos perritos de terapia, y con su sesión semanal o 2 veces a la semana, eso ya se evaluará, ya se determinará adecuadamente, se puede generar el vínculo y la motivación para ir a trabajar. Ahora, una pregunta de que lo hablábamos ahorita en el corte, uh-huh. ¿Cómo trabajar también, bueno, pues con los humanos, pero que ya estamos más grandecitos, no tanto los niños, los adultos, uh-huh, a cambiar esta mentalidad de las mascotas, perros y gatos, y que de repente, bueno, pues sí nos genera muchos prejuicios y a veces pues, todavía el temor? Y lo que hemos escuchado también últimamente, que ha habido ciertos casos en los que los perros atacan a los niños, uh-huh, y cómo trabajar esta parte, porque habrá quien nos esté escuchando y diga, y que esté cerrado, ¿no? Es un perro y como perro tiene que estar en el patio, en la azotea, en la casa no, porque ¿cómo va a convivir con nosotros? Mira, Rosy, es básicamente lo que siempre mencionamos, ¿no? Es el valor a la vida. Es difundir precisamente esta parte cultural donde no somos la única especie que habita en el mundo, donde somos de alguna manera, donde compartimos el mundo, donde compartimos inclusive los recursos naturales. Es justamente eso, la no utilización de los animales como para cuestiones negativas, sino para beneficio. Obviamente ahorita estábamos viendo, y con lo que nos platica Carlos, es muy importante que nos demos cuenta que los animales pueden ser utilizados, y porque su naturaleza lo permite, pueden ser utilizados para muchas cuestiones benéficas para el ser humano. Actualmente las utilizamos, yo creo que la más benéfica es el alimento, ¿no? Uh-huh. Pero no dignificamos realmente lo que ellos nos proporcionan, que es inclusive la vida. Entonces es justamente no ser tan egocentristas, porque llega el momento en el que el humano se convierte en egoísta completamente, poniéndose por encima de cualquiera de las especies. No estamos hablando de un movimiento abolicionista y un movimiento de igualdad, sino que básicamente el movimiento de respeto hacia otras especies y de agradecimiento hacia lo que nos están brindando, ¿no? Es parte de lo que nosotros buscamos. Si te fijas, todas las asociaciones que trabajamos en pro de los animales, es lo que buscamos, la dignificación hacia las otras especies.
es buscar y este cambio de conciencia, al permitirnos, lo comentábamos ahorita que salimos al aire, ni siquiera tenemos la legislación adecuada para permitirnos que nos acompañen en transporte público, por ejemplo, a los animales de asistencia, que es un provecho directo, se puede decir un beneficio directo el que tú tienes. Entonces, justamente propiciando todas estas cuestiones de legislación para en beneficio y en pro del bienestar animal, que nos lleva a una convivencia sana entre diferentes especies y vidas. Y que me imagino, bueno, en otros países que obviamente ya están más adelantados en esto, bueno, pues se ha trabajado y se han visto resultados, ¿no? Definitivamente. Estamos hablando ahorita, por ejemplo, de perros de terapia y perros de asistencia. Pero hay otros países donde obviamente el gato llega a formar una parte fundamental de una casa, ¿no? Inclusive se habla de que el gato es la mascota del futuro, por las pocas necesidades y la poca atención que necesita del humano. No digo que no se necesite, pero la poca atención, porque el gato es un ser más independiente. ¿No? Entonces, también hay otro tipo de terapias que se pueden realizar con otro tipo de animales, inclusive con animales de granja. Obviamente ahorita el tema es centralizarnos hacia los animales domésticos, fauna doméstica, y empezar a entender que en casa se pueden tener únicamente 2 especies, domésticos y domesticables, el perro y el gato. Ha habido muchos intentos, y tú lo has visto en circos, por ejemplo, donde se trata de domesticar un tigre de Bengala, donde se trata de domesticar y poner a trabajar un oso negro, y todo termina en un caos. Termina en un caos precisamente porque no son animales domesticables, donde el instinto, obviamente salvaje, puede salir en cualquier momento. Y eso no quiere decir que es malo, es parte de su biología y de su anatomía natural, de su proceso natural de vida. Ahora, también, bueno, ya que estamos hablando de la cultura con los adultos, ha habido, y recientemente, el día de ayer me enseñaba mi hermano precisamente en Facebook, una imagen, no sé, ustedes a lo mejor ya les dijeron, que por Chapultepec están poniendo, y en muchos lados aquí en Guadalajara, de repente comida con clavos. Venía así tal cual la imagen. Increíble. Advirtiendo y más en Chapultepec, que sabemos que bueno, está la vía recreativa y que todos los días, bueno, pues en el camellón mucha gente sale a caminar con sus perros. ¿Cómo trabajan ustedes ante estos casos? ¿Se puede hacer algo? Yo sé que de repente es muy difícil y a veces también la gente es muy muy cerrada. No estoy generalizando, pero hay ciertas personas que todavía, bueno, pues les cuesta trabajo y que a lo mejor su justificación es me están maltratando mi casa, mi árbol, no sé. La poca tolerancia, ¿no? Poca tolerancia vecinal, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Mira, Rosy, actualmente la legislación no nos permite que esto se vea como delito. Actualmente, hasta el lunes. El próximo lunes entra unos cambios constitucionales y a la ley de trato digno a los animales vigente en el estado de Jalisco, donde ya el maltrato animal ya entra como delito y viene con penas severas hasta de 4 años y medio. Todavía es un delito, 4 años y medio en cárcel, deja de ser una sanción administrativa y se convierte ya en un delito. Esto es muy importante y principalmente que todas tus radioescuchas lo conozcan. Cualquier persona que cause o que ponga en riesgo la vida de un animal va a ser sancionada fuertemente, ahora sí. ¿Por qué es bueno? Yo creo que pues precisamente por crecer como sociedad, ¿no? Se va a implementar dentro de la Fiscalía del Estado de Jalisco una UEPA, que es una Unidad Estatal de Protección a los Animales, donde ellos van a vigilar obviamente el cumplimiento de estos cambios constitucionales y a nivel ley. Al mismo tiempo, se planea que esta ley nutra a los 125 municipios de reglamentos que también de alguna manera ayuden a la legislación y control de criaderos clandestinos, para la venta en lugares públicos, también de albergues, porque también ocurre mucho actualmente por por así decirlo, por buena voluntad, y lo decimos entre comillas, que empecemos a recoger animalitos y que molestemos al vecino, ¿no? Entonces, entra en vigor esto el 14, entra después de los artículos transitorios, hablan de 30 días para que ya podamos empezar a hacer nosotros nuestras denuncias. Entonces, este año no nos vamos sin que estas cuestiones tan violentas hacia los animales se cambien ya. Esto es nada más poca tolerancia, Rosy. Obviamente el matar a un animal te lleva a cuestiones psicológicas fuertes. No es algo normal. No es algo normal que el sufrimiento de otro, aunque tú no lo vivas, pero que de alguna manera lo causes, te beneficie.
Hay que revisar realmente la poca tolerancia que tenemos. Y que en alguno de los programas de Historias de Vida, Lizeth, hablamos sobre las personas que maltratan a un animal, bueno, pues cómo la violencia se puede... La escalera de violencia. Claro. Bueno, vamos ya casi a la pausa y al regreso estaremos hablando en esto de la red Parques Caninos y también, bueno, pues con Carlos que nos diga, quienes tenemos un perrito en casa, cómo podemos trabajar, aunque sea algunos puntos así muy específicos con ellos para una mejor convivencia. Y a veces, bueno, pues los papás son los que no permiten que los hijos tengan perritos y cómo podemos todos ser parte de una familia y trabajar. Tú mencionabas esta parte de que de repente los humanizamos y bueno, pues ahí creo que también perdemos mucho nosotros los que tenemos un perrito. Vamos a la pausa, rápidamente te recuerdo que el próximo 2 de agosto, bueno, pues cumplimos 21 años de estar al aire aquí en Radio Mujer y vamos a tener un evento de aniversario, el arte de ser mujer, un ciclo de conferencias, el sábado 2 de agosto a las 9 de la mañana en Expo Guadalajara, la entrada libre, va a haber muchos regalos y ahí te esperamos con muchísimo gusto y sobre todo, bueno, pues celebrando que estos 21 años tú seas parte de esta familia Radio Mujer. Vamos a la pausa. Estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 48 minutos, estamos a punto de terminar Historias y Vida esta tarde y bueno, pues decíamos antes de irnos a la pausa que sí me gustaría, Carlos, que nos dijeras algunos puntos, cómo podemos trabajar quienes tenemos un perro en casa y que llegamos y bueno, parece parte, y es parte de la familia, pero a veces tendemos a nada más apapacharlo y no tenemos este cuidado pues de educarlo o de que nos obedezca. ¿Cómo podemos trabajar? Claro que sí, rápidamente mencionar nada más, lo más importante será empezar a trabajar desde la planeación a la integración de esa mascota a la familia. Es decir, primero, antes de que tener al perro, al gatito en casa, platicar bien todos los miembros de la familia si estamos de acuerdo en tener al perrito, al gatito en casa y pensar que esa mascota no es del hijo, no es del hermano, no es de la mamá, es de la familia y como tal, todos se van a ser responsables de su cuidado, de su educación, etcétera. También es importante planear los límites que vamos a manejar con ese perrito, es decir, que entre todos nos pongamos de acuerdo. A ver, ¿se va a subir al sillón, sí o no? No, pues a mí no me gusta. Entonces, si uno ya no está de acuerdo, entonces el perrito no se tiene por qué subir al sillón para que todos cumplan con esa parte. Porque luego entonces en casa uno sí le permite subirse al sillón o a la cama, el otro no. Y creas, además de conflictos en la familia, creas inestabilidad en tu perrito porque le falta esa estructura, le falta esos límites y no vas a saber el identificar cuándo sí o cuándo no hacer cierta cosa porque a alguno le puede molestar o al otro agradar en general. Y luego así también se pueden crear, los perritos son muy listos, los gatos también, en el sentido de que llegan a saber con qué miembro de la familia pueden hacer qué cosa y qué no. No, incluso eso luego puede también significar que tenga problemas de agresión con el hermano o con el papá o con el tío si no establecemos desde un principio esos límites, ¿no? Si ya lo tenemos en casa y tenemos además más de una mascota en casa, es importante saber que todos deben de convivir con todos. Es decir, luego hay familias o hay casas en las que un perrito está en la azotea o un perrito está en el patio, otro sí puede entrar a la casa o porque uno es la mascota del hermano o porque otro es el del papá o porque no se pueden llevar bien los animalitos entre sí. Entonces, esto ya es un foco rojo. Se puede atender con cualquier profesional de comportamiento de la especie que se tenga en casa y el objetivo es que todos ahí se reúnan en casa, en familia, etcétera, ¿no? También es importante saber, en términos de educación del perrito, ¿qué hacemos nosotros para reforzar ciertos comportamientos de nuestros perritos? Por ejemplo, si no queremos que se nos suba a nosotros porque ya nos ensucia la ropa, entonces trabajar desde esa parte, no permitirle en ningún momento que se suba, porque normalmente lo que hacemos es, se nos echa encima el perrito y lo acariciamos, ¿no? Pero luego si tienes visitas, a lo mejor a tu visita le va a molestar esto, ¿no? Y vas a propiciar que luego los amigos dejen de visitar la casa porque se le echa encima el perro, ¿no? En ese sentido.
Entonces, detener al perro antes de que se te eche encima, enseñarle a sentarse simplemente, y ahí lo puedes reforzar con un pedacito de salchicha o con una caricia o con una palabra ahí muy dulcificada. En ese sentido es como mejor puedes tener un perrito educado, pero sobre todo sano mentalmente. Claro. Si a nosotros, nuestros perritos, les damos estructura y este tipo de límites, vamos a tener un perrito mucho mejor en el sentido de sentirse parte de esa familia y querido, ¿no? Y luego a mí me da mucha risa porque de repente vemos, en cuanto empieza el frío o las lluvias, bueno, pues tienen a los perritos, le ponen suéter, le ponen chamarra, le ponen de todo, y seguramente, bueno, pues la temperatura es muy distinta, ¿no? De un humano a los perros, y bueno, lo quieren poner en la cama, y lo quieren cobijar y todo, y ahí es cuando entra esta parte de humanizar, ¿verdad? Correcto. Sí, ya lo mencionábamos antes, si tú vas a querer que tu perrito se suba a la cama, no hay ningún problema, no estamos peleados con ello, pero sí tener en cuenta lo que implica el que tu perrito pues todo el día está pisando calle, pisando el suelo, lo que haya en el suelo, y repercusiones a la salud que eso pueda llegar a tener. Claro. Pero si aún así tú te avientas el paquete, pues saber que si se lo vas a permitir, el perrito no va a saber cuándo sí o cuándo no. Él simplemente a la hora que quiera se va a subir, y hay momentos a lo mejor en los que tú no quieres que haga eso. Entonces, desde un principio, tener bien en claro eso, ¿no? Bien, trabajar con toda la familia, eso Así es importante, eso que mencionas, ¿no? Porque Correcto. es tu perro, no es mío, y bueno, pues ahí empieza. Exacto. Y algo bien importante, sí es parte de la familia, pero no es un familiar. Entonces, hay que tratarlo siempre como perro para que el perro se sienta feliz. Es parte de la familia, mira. Así es, no es un familiar. Lizeth, ¿cómo, bueno, hablábamos al principio también de esta red de parques caninos, y que aquí en Guadalajara ya van 3... Así es, mira Rosy, es un proyecto que precisamente va hacia el cambio de conciencia y de cultura, hacia la tenencia responsable, dignificando al perro como lo que es, un perro. ¿Qué necesita un perro? Necesita un perro trabajar y necesita un perro socializar, definitivamente. Entonces estamos creando esta red de parques caninos, va con ese propósito. En total se tiene programado 15 parques en el interior del estado, no es únicamente Zapopan y Guadalajara, nos vamos también al oriente del estado y nos vamos a otros municipios. Iniciamos con 2 en Zapopan, uno está en La Calma, el otro está en Avenida Tabachines, estamos en Zapopan, pero de un lado, de un extremo y al otro, y ahorita estamos por inaugurar mañana el tercero en Jardines del Country. Esto va a ser en Circunvalación y Enrique Díaz de León. Mañana a las 10:30 de la mañana los esperamos con pláticas de tenencia responsable, también con algunos shows de agility, algunos shows de terapia asistida. La verdad, un evento completamente gratuito. Estos parques, ¿de qué constan, Rosy? Constan de una malla perimetral. Es una recuperación de espacios públicos. No les estamos quitando los espacios a los niños para dárselos a los animales. Son espacios que van a utilizar los niños, los papás de los niños, para beneficio de sus familias, integrando al perro. Claro. Eso es lo que realmente son estos espacios. Son espacios que de alguna forma habían estado abandonados. Les estamos dando vida, te digo, ponemos una malla perimetral no muy alta, nada más en la altura necesaria para que el perro no se brinque. Tú puedes llegar, y una pista de agility. En estas pistas de agility, que comprende la rampa, una pasarela horizontal, van a tener un túnel. Todo esto hace un zigzag también. Esto hace que el perro trabaje y utilice y tenga el desgaste mental que necesita. A veces nada más llevamos y sacamos a pasear al perro 30-35 minutos y no es suficiente. El perro necesita trabajar, necesita usar su cabecita también, y el desgaste va a ser mayor en menor tiempo. Tú los vas a llevar a estos lugares donde de alguna forma tu perro va a estar seguro, tú vas a estar seguro, vas a tener ahí las cuestiones de tenencia responsable, porque ahí vamos a estarnos apoyando de señalética y algunos reglamentos internos del parque que te dicen cómo socializar y cómo tratar a tu perro correctamente. Tenemos ahí las 12 reglas de oro de todo dueño responsable. Tenemos el reglamento que refuerza a todas las cuestiones de salud y protección animal de acuerdo al municipio donde te encuentres. Vamos a tener campañas de vacunación gratuita dentro de estos parques, de esterilización también gratuita. Digamos que estamos haciendo esta red de parques como el lugar o el punto de encuentro entre todos los que tenemos perro o mascota, por así decirlo. Son parques, te comentaba, se abrieron 2 en Zapopan, se abre mañana en el Jardines del Country el tercero. Nos vamos después a Tlaquepaque, allá por la colonia Camichines. Nos vamos a Tonalá, a Ciudad Guzmán, a Puerto Vallarta.
en San Miguel el Alto. Vamos a estar en todos los municipios que de alguna manera nos han pedido. Teníamos programado 15 como esta primera etapa de Red Parques Caninos y no nos dejan de pedir más, o sea, no nos dejan no dejamos de recibir las solicitudes. Exacto. Pero sí decimos, tenemos que cubrir todos los municipios porque obviamente Red Parques Caninos va con un mensaje de tenencia responsable que va acompañado de Brío, Narices y de muchas asociaciones que están trabajando con nosotros. Importantísimo, en este proyecto no viene presupuesto del erario, no hay dinero del erario. Todos estos parques se están abriendo gracias a la buena voluntad de la industria, de la industria, por supuesto, que está trabajando en cuestión de animales, marcas de alimento, industria veterinaria, bolsitas, las que hacen las bolsitas. Oye, Liz, ¿y dónde podemos estar en comunicación? Por ejemplo, no sé si todos los días van a tener esto de campañas de vacuna, de esterilización, o ciertos días. ¿Dónde pueden comunicarse con ustedes? Mira, la campaña de vacunación inicia junto con Secretaría de Salud Jalisco, que es la segunda campaña nacional de vacunación en septiembre, pero todas esas fechas las van a poder ir encontrando en Narices con mayúscula. Estamos en el Facebook en Narices con mayúscula, en Twitter estamos como @naricesmx, y también abrimos otra página que es Red Parques Caninos. Toda esta información la pueden encontrar dentro de los parques. También en Narices vamos a estar publicando, por supuesto, el mapa de los parques para que tú vayas al que te quede más cercano a tu domicilio. Bien. Y Carlos, ¿dónde podemos encontrarte a ti? También a través de Brío. Así es, muchas gracias. Bueno, pues en Facebook estamos como Brío Educación Canina. También tenemos por ahí el correo electrónico brioeducacioncanina@gmail.com, muy fácil. En Narices también, por supuesto, nos encuentran. Y pues teléfonos para cualquier situación, incluso si me permites le podemos regalar a los radioescuchas que después se comuniquen contigo algunas asesorías conductuales. Perfecto. Al teléfono 333-956-2000. Bien, por parte de Narices. 956-2000. Así es. Les quiero agradecer, ya nos tenemos que despedir, pero bueno, Lisset es parte de Historias y Vida y seguramente de nuevo lo vamos a tener igual con Carlos para estar tocando estos temas, temas incluyentes también, bueno, pues con los animales. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rosy. Gracias a todos tus radioescuchas y pues lo que necesiten de animales estamos para servirles. Gracias, Carlos. Gracias, hasta luego. Gracias también a todo el equipo que hizo posible que esta tarde llegara el programa hasta donde tú te encuentres. Juanito en los controles, Chuy Preciado en la asistencia de producción. Soy Rosy Muñoz, ya viene de Gala y Etiqueta, van a hablar de despedidas de solteras, así es que quédense en el 1040, radiomujer.com.mx. Buenas tardes.